Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. Hola a todos, ¿cómo andan? Les propongo hablar de lo que es para mí uno de los principales males que tenemos en este gobierno y en los gobiernos de toda nuestra región, el estatismo. Como concepto inicial, podemos decir que el estatismo es lo opuesto al gobierno limitado. Esto es, la concentración de funciones, poderes y recursos en manos del Estado. Es creerse la idea de que el Estado es quien debe ocuparse de todos los aspectos y acciones en donde el hombre participa dentro de una nación. Podemos citar la salud, la educación, la vivienda, la actividad comercial de las personas y o empresas, todos los contratos habidos y por haber, tener el control de todas las propiedades de un individuo, hasta un auto. Hoy prácticamente no hay actividad o acción que el hombre ejecute y que sea ignorada por el Estado. Y si realmente lo haces, te tratan de actividad o acción ilegal. ¿Qué logran con eso? Que los burócratas de turno y el Estado en sí tengan la función, delegada por la ciudadanía, de realizar una planificación centralizada tanto en la economía como en la sociedad. Terminamos moviéndonos de acuerdo a las pautas que nos permite realizar el Estado. La verdadera finalidad del estatismo es imponer por la fuerza la catequización de una doctrina esclavista y un culto al Estado, una dependencia servil y un firme control ideológico, político y económico sobre la masa de la población. Hoy por hoy, la mayoría entiende que sin Estado no podemos vivir, pero no por el tema de la seguridad y justicia, por la cual ha sido creado el Estado en su origen, en su génesis, sino en todos los aspectos. Un ejemplo muy sencillo que nombré recientemente y que ahora te lo amplío. El Estado quiere tener un registro sobre todos los automóviles que circulan libremente y tener el registro de su dueño. La excusa será para que cuando haya un accidente sepamos quién fue el responsable del mismo. Ok, pero explícame por qué después le inventaron un impuesto llamado patente, por el solo motivo de tener un auto. Así es en todo. Esto es el estatismo. Algunos estudiosos piensan que el estatismo se ha enquistado tanto en gobiernos de derecha como en gobiernos de izquierda. Los gobiernos de derecha aplican políticas proteccionistas dentro de una nación en su conjunto, del abastecimiento al mercado interno como primera prioridad. Se opone a todo tipo de libre comercio y libre cambio con el exterior y altos aranceles. En definitiva, lo que consigue es conceder privilegios exclusivos a una oligarquía económica autoritaria. En los gobiernos de izquierda se aplican políticas pro-obreras y populares y proteccionistas para los pobres. Dicen preocuparse por el bienestar del pueblo como primera prioridad. También se opone a todo tipo de libertades, y ahí nace el concepto de ingeniería social. Todo se reglamenta, con normativas y leyes, no solo en lo político y económico, sino también en lo cultural. En definitiva, lo que consigue es conceder exclusivos privilegios a una oligarquía política totalitaria. Ahora bien, después de haber escuchado esto, ¿no pensás que hay países en donde se están aplicando estas dos políticas a la vez? Claro, este cóctel mortal se llama pacto social. ¿Te suena haber escuchado alguna vez ese término? Obvio, quedo bien con las clases populares y quedo bien con la oligarquía económica, pero hombres y mujeres libres, el que mucho abarca poco aprieta, y estas políticas jamás funcionaron.
Resumiendo, el estatismo es el camino opuesto, simplemente porque repudia el individualismo y la posibilidad de crecimiento de un individuo en sociedad. Hablar con algún referente del gobierno o alguien del partido oficialista para hablar de este tema es lo mismo que hablar contra una pared. De chiquito me explicaron que no hay que gastar pólvora en chimangos. Por eso se me ocurrió hablar con un referente de la oposición de este país, para ver si realmente es oposición o si en realidad apoya estas políticas estatistas que ahogan al ciudadano común. Un diputado de la oposición, Daniel Lipovetsky, actualmente en la Cámara de Diputados, se prestó al diálogo y realmente vamos a sacar en claro todas estas dudas. Espero que les guste la charla. Radio Antorchas y viva la libertad. Bueno, bienvenido a Radio Antorchas, Daniel Lipovetsky, diputado provincial ahora, ¿no? Por la oposición de este tremendo gobierno que estamos padeciendo ahora. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá conmigo en esta charla. Hola Fabián, ¿cómo estás? Un placer. Sí, gracias por la invitación. Bueno. Mirá, cada programa tiene un tema en particular y que se explota ese tema y un entrevistado, que en este caso sos vos, ¿viste? El tema que vamos a hablar hoy, que quiero hablar hoy, es sobre el estatismo. ¿Mm? Sobre esta forma esta política de gobierno que se implementa en la región y sobre todo en este país a lo largo de varios años, varios gobiernos anteriores. ¿Qué valoración le das vos, Daniel, al estatismo? A una política de gobierno donde el Estado es prácticamente el principal actor en todas las cuestiones que hace el comportamiento de la sociedad. Mira, la realidad es que ninguna sociedad puede funcionar en base solamente al Estado, digamos, está demostrado en la práctica, porque uno puede, acá hay muchas teorías, ¿viste? Puedes hablar sobre si estatismo, o también algunos hablan en su momento de políticas socialistas, antes se hablaba en otras épocas, quizá antes de la caída del muro, hasta del comunismo, hoy quizá más acotado, porque, por supuesto, no hay muchos modelos para tomar en ese marco a nivel mundial, pero en definitiva está demostrado que no hay ninguno de esos modelos
donde el Estado de alguna manera tiene una presencia casi omnímoda o de alguna manera universal dentro de un país, son eficientes para generar crecimiento económico, menor pobreza, mayor desarrollo, un montón de cuestiones que ha quedado demostrado que el Estado como único actor de la economía y del funcionamiento de un país es el mejor instrumento. Por supuesto que no soy de los que crean que hay que, soy de los que creen que hay que negar la necesidad de que el Estado tenga un Estado presente en un montón de cuestiones donde es necesario que así lo sea, ni hablar en temas como la seguridad, pero por supuesto que creo que en definitiva el motor del crecimiento de un país, el desarrollo de un país es la actividad privada, ¿no? El Estado debe generar las condiciones necesarias para que esa actividad privada se desarrolle. En eso sí hay un rol del Estado importante, pero no creo que sea el estatismo el modelo para que la Argentina salga de la situación tremenda que vos hablabas recién cuando arrancamos la charla, ¿no? Sí. ¿Vos o tu espacio político critican al Estado que hay hoy como una institución ineficiente o van más allá, como una institución donde se está, vuelvo a repetirte, entrometiendo en todas las acciones de los ciudadanos? Hay un poco de todo, te diría, ¿no? No todos los sectores es lo mismo, digamos, ¿no? Por eso ejemplifiqué del Estado necesario en algunas cuestiones como la justicia. Me parece que tu pregunta y en general el tema de la charla es interesante para un debate que se viene como sociedad, que me parece que tenemos que darlo, ¿no? ¿Hasta dónde la sociedad argentina eh, hay ciertos modelos que vienen de hace muchísimos años que quieren mantenerlos o no? Y voy a dar algunos ejemplos. ¿Hasta dónde tenemos que seguir un modelo de salud pública que sea para todos, incluidos los extranjeros? ¿Hasta dónde tenemos que seguir un modelo de universidad pública, abierta y gratuita para también los extranjeros? Son cuestiones que me parece que hay que empezar a analizar. Ahí me parece que hay una ineficiencia del Estado y de alguna manera hay que trabajarlos para que de alguna manera nosotros, digamos, pareciera que si fuéramos un país rico, ¿no? Lo veo en mi ciudad, en La Plata, donde hoy tenemos, por ejemplo, más de 500 estudiantes que vienen de Brasil a estudiar medicina en la ciudad, en mi ciudad, gratuitamente, con recursos que el Estado solventa a través del sistema de universidades públicas. Mientras viven acá como millonarios, porque por supuesto que con el valor del dólar hoy frente al real, con muy pocos reales o dólares, podés vivir muy bien en la Argentina, pero a costa de lo que el Estado solventa el gasto en la universidad. Entonces son todos temas que me parece que en otro país, en otra Argentina podría ser viables, hoy no. Lo mismo que pasa hoy con los paraguayos o los bolivianos que siguen viniendo a hacer intervenciones quirúrgicas en el sistema de salud público, como si nosotros nos sobraran los recursos. Hoy tenemos un sistema de salud público casi quebrado, lo vemos por ejemplo en el Hospital de Niños de mi ciudad, el Hospital de La Plata, el Sol María Ludovica, que ayer justamente los médicos hicieron un reclamo muy grave porque justamente los bajos sueldos, la falta de especialistas, los problemas de infraestructura. Entonces, ¿cómo se entiende que tengas hospitales y médicos con situaciones realmente complicadísimas y mientras sigas atendiendo gratis a los extranjeros, cuando si a vos te pasara lo mismo en esos países no te atenderían? Entonces hay cuestiones que me parece que tienen que ver con una cuestión de un Estado que en definitiva funciona como si fuéramos un país rico y lamentablemente hoy somos un país con una situación de desigualdad, un 50% casi de los argentinos bajo la línea de pobreza, con lo cual estamos muy lejos de ser un país rico. Sí. Yo considero que capaz el problema sea de raíz. Quiero saber si vos coincidís conmigo, porque si generan un Estado ilimitado en funciones, entonces ese Estado se convierte en un Estado ilimitado de poderes. Y si está ilimitado de poderes, también sería ilimitado en recursos. Y es ahí donde termina este Estado, que no solo está en todas las actividades sociales, culturales y también obviamente económicas, sino la alta carga impositiva, burocrática, todo lo que es una pata de elefante que tenemos encima. Hay una autocrítica, o sea, yo no voy a hablar con una persona del oficialismo hoy de esto porque me dice que no, buenos días, buenas tardes, chao, se va y listo, ¿entendés? Corta la charla. Pero hay una autocrítica también de parte de la oposición al respecto.
seguramente muchas cosas. Yo creo que a nosotros nos faltó, cuando nos fuimos del gobierno, una autocrítica. Justo nos agarró la pandemia, cuando perdimos la elección en 2020, cuando era el momento, creo, necesario para hacer esa autocrítica. Yo incluso la reclamé públicamente que era necesario hacerla. Nos agarró la pandemia y, por supuesto, a partir de ahí el debate público y político pasó para otro lado, sin lugar a dudas, con esa cuarentena tan extensa y innecesariamente extensa como la que vivimos en el 2020. Eh, por lo tanto, creo que hay cosas para hacer autocrítica. Ahora, yo que fui diputado oficialista y esos 4 años tuve un rol importante en el Congreso, yo te puedo asegurar que no era fácil poder, cualquiera de estas cosas que estamos imaginando en esta charla, implementar requieren modificaciones legislativas y eso no, lamentablemente no hubiera sido posible en el marco del gobierno que nosotros teníamos, porque no teníamos la mayoría en el Congreso, ni en el Senado, sin lugar a dudas, y en los diputados tampoco. Nos costaba mucho construir los consensos, lo logramos en muchos casos, pero con una tarea de mucha negociación y de modificación legislativa, incluso aprobando leyes con modificaciones que quizás nosotros no estábamos tan de acuerdo, pero que era necesario incluirlas para poder tener los votos necesarios. A veces la gente no tiene mucha conciencia de cómo funciona un Congreso. En un poder legislativo como Congreso Nacional, rige la dictadura de los números. El que tiene más votos gana. Y por lo tanto, cuando no tenés los votos, tenés que ceder de alguna manera para avanzar. No hay otra manera. Entonces, en ese marco, un montón de cosas que quizás se podrían haber hecho, lamentablemente no se pudieron hacer. Y además yo creo que, en definitiva, en ese momento creo que había menos consenso de la sociedad sobre algunos cambios que había que hacer. Que creo que hoy, después de casi 8 años, desde el 2015, te diría, en adelante, 7 años, hoy me parece que la sociedad se va dando cuenta que de alguna manera el populismo, digamos, el modelo de un Estado tan omnipresente, nos ha llevado a donde estamos y que además, en definitiva, la necesidad de una economía más ordenada y con menos gasto fiscal, digamos, con déficit fiscal, va a ser necesario hacer algunos cambios. Me parece que hay más conciencia de eso. Que quizá en el 2015 no lo había. Vos no te olvides que cuando fue el debate en la última etapa de la campaña electoral, antes del balotaje del 2015, Mauricio hizo algunos anuncios que tenían que ver con algunas cosas que la sociedad en ese momento esperaba, y que quizá no, y que marcaban el consenso de ese momento. En ese momento la sociedad, por ejemplo, defendía para todos que el Estado sea, que sea gratis, o la sociedad defendía aerolíneas, aunque sea un déficit como que tenía. En general, ¿no? Por supuesto que había gente que no, pero había bastante consenso social en ese momento, que creo que ha cambiado. O sea, la gente se ha dado cuenta que la verdad que en un país tan pobre, con los que estamos sufriendo hoy, con el hambre que hay, que el Estado gaste millones de dólares por día en mantener el déficit de aerolíneas, no parece una lógica para esta Argentina. Quizás si fuéramos un país con otros recursos, sí, porque hay aerolíneas que son bancadas por el Estado, Emirates, por ejemplo, pero bueno, no somos no somos Dubái, digamos. Lamentablemente no tenemos los recursos que tiene Dubái. Entonces, desde el punto de vista de recursos, no estoy comparando otras cosas para que no se entienda, para no se malentienda. Entonces, en ese marco hay que aceptar que somos un país con grandes dificultades económicas y que por lo tanto hay cosas que lamentablemente va a haber que cambiar para que este país salga adelante, aunque nos duelan y sean cosas que a veces los argentinos consideramos una conquista social, ¿no? Mira, justo citaste de paso en la respuesta el tema de la pandemia. Mi opinión es que el Estado tuvo su fulgor en época de pandemia con esta cuarentena súper estricta, primero convirtiéndose en la cuarentena más larga del mundo. Y no solo eso, sino que cuando el Estado tuvo la idea de ayudar a las empresas con el IFE, tuvimos que escuchar a diputados oficialistas como por ejemplo Fernanda Vallejos diciendo que ya que estamos ayudando a las empresas, tendríamos que tener una participación societaria en esa empresa, aunque sea un 2%, 3%, 1%, no importa el número, pero ya quería meterse hasta en la propiedad privada, que es, bueno, el ser dueño de la empresa. ¿Qué autocrítica le podés dar a cómo se comportó la oposición en ese casi año y medio, ¿no? Ya ni me acuerdo cuánto fue, pero creo que fue un año y medio de esta cuarentena. Ya, la posición fue diversa, las posiciones, ¿no? Pero yo te diría que voy a separar las cuestiones. Yo creo que al principio, cuando había mucho desconocimiento de cómo enfrentar la pandemia, te diría abril, mayo del 2020, marzo, en principio, últimos días de marzo, de alguna manera nosotros
acompañamos de alguna manera pensando aparte que el escenario era un escenario de 90 días, como en un momento se planteó, recordémoslo, que la primera etapa era así. Después, cuando lamentablemente el gobierno se enamoró de alguna manera de la cuarentena y empezó a extenderla y en definitiva a un Estado, como bien vos decías, que decidía, ¿no? En el caso de la provincia de Buenos Aires fue muy claro. Por ejemplo, Kicillof habilitó la obra pública en julio, pero no habilitó la construcción privada hasta octubre. Digamos, ahí te das cuenta que en realidad tenía que ver con lo ideológico y no con lo sanitario, porque en definitiva un obrero de la construcción se contagiaba haciendo una obra pública se podría haber contagiado, en la lógica esa, ¿no? Sanitaria. Se podría haber contagiado haciendo una obra para el Estado y también para una obra para un privado. Entonces está claro que ya hubo un componente ideológico en esa decisión y no realmente sanitario. A partir de ese momento, realmente nosotros empezamos a tomar una posición mucho más crítica y tuvimos algunos líderes que lo marcaron más claramente que otros. Una fue Patricia Bullrich, recordemos en la primera manifestación que hubo pública, donde ella participó, si mal no recuerdo, fue en agosto del 2020. Y otros que, bueno, que de alguna manera acompañaron más ese proceso. No, la verdad que, mira, yo en esa primera etapa, yo creo que, mira, hay muchas cosas para hacer de autocrítica en ese marco, pero yo creo que en definitiva las cosas siempre hay que ponerlas en un contexto de lo que se vivía. Cada uno de los dirigentes eligió posicionarse en algún lugar de acuerdo a lo que creía que era lo mejor en esa responsabilidad que tenía. Hoy, por supuesto, en retrospectiva, sin lugar a dudas, tenemos que haber sido más enfáticos en cuanto a nuestras críticas a la cuarentena extensa. Yo cuando realmente al principio acompañé, pero después, por supuesto, cuando vi que la extensión de la cuarentena me puse en una posición mucho más crítica. Incluso hoy soy autor de una demanda judicial que he presentado en la Corte de la Provincia de Buenos Aires en contra del pase sanitario provincial, porque creo que realmente es una afectación de la libertad y realmente es una locura que aún hoy, cuando ya no hay de alguna manera medidas de cuidado, esté en rija y vos todavía vas a una oficina pública de la provincia y te encuentres con un cartel que dice si usted no tiene pase sanitario no puede hacer un trámite. Por más que después lo cumplan Claro. o no, son cosas que no deberían existir hoy, no están en ningún lado y todavía hoy existen. Mm. Lo que no veo es, no lo digo por vos, sino por todo el arco opositor, ¿viste? Una defensa o un discurso a favor de un poco de más libertades económicas, libre mercado, de libertades individuales. Fíjate, por ejemplo, más el oficialismo, ¿no? Que critica la concentración de mercados, ¿no? Pero con tanta carga impositiva, con tanta presión que el Estado está ejerciendo sobre las empresas chicas no pueden crecer, les cuesta. Entonces, no pueden, hay algunos no quieren y otros les conviene seguir siendo empresas chicas para no sufrir todos los embates de la presión impositiva que le está imponiendo justamente el Estado. Entonces, es el cuento de la buena pipa, critican la concentración de mercado, pero es la que justamente esta política es lo que lo están generando. Hay una lectura de eso y están pensando, se sientan para decir, bueno, pensemos en una especie de libre mercado. No, sin lugar a dudas, nosotros tenemos una posición muy clara a eso con respecto a la necesidad de bajar la presión fiscal y a rebajas impositivas. Lo intentamos hacer en nuestro gobierno, quizás más gradualmente de lo que era necesario. También había una necesidad fiscal, recordemos, ¿no? Y quizás la crítica hay que hacer justamente a seguir manteniendo planes sociales durante tanto tiempo, que creo que son las críticas o autocríticas que tenemos que hacernos. Eh, Recordemos que hoy en la Argentina y en nuestro gobierno también, valga decirlo, el 70% de los gastos del Estado se van en inversión pública, en inversión social, digamos, e incluso jubilaciones, planes sociales, un montón de cosas. También es cierto que las jubilaciones que una persona adquirió son derecho adquirido, por lo tanto, es una situación que hay que evaluarla y ser muy cuidadoso cómo vas a de alguna manera hacer una reformulación de los gastos presupuestarios de un Estado. Pero sí está claro que tenemos que ir a una rebaja impositiva, que promover justamente la inversión privada, sacarle esa pata que encima le pone el Estado todos los días al privado, sobre todo a las pymes que le cuesta tanto en la Argentina, no solamente a nivel nacional, también a nivel provincial y a nivel municipal. Yo si soy intendente de La Plata, trabajo para eso, voy a ir a un proceso de rebaja de tasas, hay tasas que son altísimas, que no tienen ningún tipo de sentido, seguridad e higiene, que sea un porcentaje de la facturación. A mí me parece que es una cosa que no debería ser así, porque en definitiva no es Ingresos una brutos. tasa que
no es una tasa que esté atada al bienestar, al funcionamiento económico de una empresa. En definitiva, podemos, por supuesto que puede ser viable la tasa, pero con otro sentido, no esa lógica, no es ingreso bruto ni es el IVA. Entonces, ni ganancias. Por lo tanto, desde ahí me parece que hay un montón de cosas para reformular desde el punto de vista impositivo y sin lugar a dudas está trabajando el equipo nuestro, sobre todo yo trabajo cerca de Patricia Bullrich. El sábado estuvimos en un encuentro que hizo en Mar del Plata, donde participaron muchos dirigentes y la mesa de economistas, Luciano Laspina, que es diputado nacional y trabaja en ese equipo, y también Dante Sica, están trabajando en una propuesta en ese marco, atada a otro tema que yo estoy de alguna manera también colaborando de cerca, que es el tema de la legislación laboral. Sin lugar a dudas tenemos que ir a una reforma de la legislación laboral, sobre todo en cuanto a lo que se ha perdido en la Argentina, que es que en su momento tuvo su origen en la legislación laboral, que era una legislación que era protectoria, sin lugar a dudas, para el trabajador, pero también tarifada. El empresario sabía que tenías una tarifa y esa era la previsibilidad que vos tenías para saber que en caso de un distracto, un despido, vos sabías cuánto ibas a tener que pagar a un trabajador si se producía un despido sin justa causa. Hoy eso se ha perdido con las legislaciones, sobre todo las que tienen que ver con las supuestamente legislaciones antitrabajo negro. Se ha perdido la tarifa y hoy una pyme tiene terror de ser demandado porque en definitiva un trabajador que trabaja quizás pocos meses, en definitiva puede reclamar indemnizaciones millonarias que directamente terminan fundiendo a la pyme. Entonces me parece que son Lo que te hablaba temas de que la estamos... concentración de mercado, que solamente una empresa grande puede tener una espalda como para bancar esos En accidentes, digamos, y la definitiva, situación. sí, mira, hoy el que defiende la legislación laboral actual, en definitiva, está defendiendo las grandes empresas, porque en definitiva las grandes empresas, la verdad que no los afecta la legislación laboral actual, porque tienen espalda para bancarlo. El problema son las pymes acá. Entonces, el que dice que la legislación laboral actual está bien, está enfrentando a las pymes, que son las que además generan más empleo, y es a quien más tenemos que pensar. Entonces, me parece que es un punto que tenemos que trabajarlo atado justamente a lo que hablamos justamente de la rebaja impositiva, sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Daniel, mira, más allá de criticar al Estado como hoy, ¿no? Como una institución ineficiente o como una institución existente que existe, que el problema realmente sea el Estado. Te quiero dar una definición que hizo Juan Manuel Rayo, no sé, en alguna entrevista. Juan Manuel Rayo, el economista español, dijo que si la burocracia fue creada para solucionar los problemas y esos problemas dejaran de existir, dejaría de existir la burocracia. Por lo tanto, entonces la burocracia es la principal interesada en que no existan los problemas. Estarían generando problemas para justificar su existencia. Ahí ya te estoy atacando directamente al Estado y no a un Estado ineficiente que es lo que estamos teniendo ahora. ¿Qué opinión me podés dar sobre eso? Lo que pasa es que una cosa es el Estado y otra cosa es la burocracia. Por supuesto que uno puede hacer un Estado más eficiente y realmente romper con la burocracia que justamente muchas veces conspira contra la eficiencia del Estado. Mira, yo lo vi muy claramente ese proceso en la ciudad de Buenos Aires cuando Mauricio Macri asumió como jefe de gobierno. Fui secretario de Derechos Humanos en ese proceso y trabajé mucho con la vicejefa de gobierno en ese momento, que era Gabriela Michetti. Y cuando llegamos a la ciudad, realmente un estado muy malo, el estado municipal o del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el que venía del gobierno de Ibarra y de Tellerman, eh, Mauricio decidió encarar un proceso de descentralización municipal en las comunas que ya venía plasmado en la Constitución, pero nunca se había terminado de consolidar, que era muy necesario. Necesitábamos realmente inentendible que el Estado esté centralizado en un solo lugar, en una ciudad tan grande como la ciudad de Buenos Aires. Te Y no referís te a puedo los explicar lo que EGP, ¿no? A los EGP. eran los CGP, se transformó en las comunas. Y no te puedo explicar lo difícil que fue ese proceso, porque justamente a la burocracia le costó un montón justamente aceptar y de alguna manera adaptarse a ese cambio. Ahora, una vez que se logró, que tardamos 2 años, y los primeros 2 años realmente fueron malos desde el punto de vista de los resultados de la gestión, después levantó muchísimo, Mauricio fue reelecto con una valoración muy importante de los porteños. Costó muchísimo que la burocracia se acomodara, pero con decisión política, con decisión de alguna manera de un funcionamiento que Mauricio logró de controles de gestión mucho más estrictos, se logró hacerlo. Yo creo que en definitiva, si hay decisión política de que vos, digamos, el sistema de funcionamiento del Estado sea para ayudar, para mejorar la calidad de vida de la gente, y vos te dedicás a eso y trabajás en eso, como quedó mostrado en la Ciudad de Buenos Aires, se puede lograr. Por supuesto que son procesos difíciles, duros,
donde seguramente vas a tener retrocesos y avances, pero siempre remarco, si hay decisión política, no hay burocracia que se resista. Mm. Daniel, estos problemas de todo esto que estamos hablando, ¿se resuelve más en el ámbito legislativo que en el ámbito ejecutivo o no? Hay de todo. Esto O que te sea, acabo de el decir es. problema, lo que te quiero decir, ¿el problema son las leyes que hay ahora o el problema es quién está, bueno, gobernando, No, digamos? depende, no, depende. A ver, el impositivo sin lugar a dudas son las leyes, porque por supuesto, o la legislación laboral. Ahí tenés que ir al Congreso porque son temas que sí o sí, a ver, no se puede hacer rebajas impositivas por decreto, porque, digamos, está prohibido por la Constitución. Por lo tanto, ahí sí o sí tenés que ir a la legislación y la legislación laboral también son leyes, con lo cual ahí sí tenés que ir al Congreso. Ahora, hay otras cosas que tienen que ver con un Estado más eficiente, que genere facilidades para el desarrollo, que realmente trabaje mejor. No, eso no tiene que ver con leyes, sino con decisión política. Mira, yo aprendí mucho en esa etapa, te digo, y yo la pienso aplicar si soy intendente en la ciudad. Mauricio, por ejemplo, cuando era jefe de gobierno, él hacía un funcionamiento, en cuanto al funcionamiento de su equipo, muy parecido a lo que era una empresa privada. Hacía reuniones de equipo, tableros de control de objetivos, seguimiento de esos objetivos. Esa es la clave. Lamentablemente, la mayoría de los funcionarios hoy que tienen responsabilidades públicas no lo aplican, y yo creo que es el modelo a aplicar no solamente en la ciudad de Buenos Aires, que se sigue aplicando, sino en otros lugares, como en La Plata, pienso hacerlo yo si soy intendente. Daniel, los países que crecieron o las sociedades que han crecido fueron en base al ahorro, a la inversión y también al comercio, ¿sí? Hoy la presión impositiva es de más del 50%, va, no sé cuánto es, pero seguro que es más del 50%. Eso significa que de todo el año que vos trabajás, 6 meses o 7 meses, estás trabajando para el Estado. Hay gente que dice que más todavía. Y después recién estás trabajando para vos. Este, Vos podés hablar de un Estado eficiente, de un Estado mejor, de un Estado que participe de otra manera, pero que siga participando. Pero con esta presión, ¿cómo conseguís que la sociedad crezca económicamente? No, no, sin lugar a dudas que hay que hacer una rebaja impositiva. No, no, en eso no hay discusión. No hay discusión de que en definitiva hoy la presión fiscal es altísima. Pasa que eso tiene que ser acompañado con la austeridad fiscal, sin lugar a dudas, un montón de otros factores, porque por supuesto que si vos haces una rebaja impositiva y hay menos percepción de impuestos, pero a su vez seguís teniendo los mismos gastos públicos, gastos que tenés hoy, sin lugar a dudas vas a tener un déficit fiscal y eso va a conspirar contra la idea de tener una economía normal y bajar la inflación, que hoy es tremenda en la Argentina. Entonces, tenés que hacer todo un proceso de cambio que tiene que ver con eso, ¿no? Austeridad fiscal y por otro lado, sin lugar a dudas, rebaja impositiva. Pero no, está claro, yo creo que, insisto, con lo que arrancamos la charla hablando del tema de cuál es el motor de la economía. El motor de la economía es la inversión privada. Está demostrado en el mundo. No hay modelos en el mundo que puedan demuestren lo contrario. Ni siquiera China, digamos, China, que es un país que además tiene características muy distintas a Argentina, no deberíamos ni compararnos, pero vamos a compararnos, ni siquiera China, el motor de su desarrollo y su inversión es el Estado. El Estado es un Estado presente, sin lugar a dudas, pero en otro modelo muy distinto, un país de más de 1.000 millones de habitantes, pero ni ahí mismo la inversión privada está fuera del desarrollo del país. Y acá en la Argentina, sin lugar a dudas, menos que menos, un país mucho más chico, más pobre. No hay manera de desarrollar un país como la Argentina si no estimulamos que haya más inversión privada en un país que están dadas las condiciones para que eso pase. Pero por supuesto que hay que poner la mente en ese marco, ¿no? Yo creo que eso trasciende solamente el Estado Nacional, es el Estado Nacional, las provincias, los municipios, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué necesitas para invertir? Bueno, listo, vamos a crear las condiciones para que el privado invierta. Eso en la realidad es partir de esa base. ¿Qué necesitamos para que el privado invierta? Porque si invertís, vas a generar empleo, vas a generar desarrollo, vas a generar comercio. Necesitamos, volviendo al tema que me quedó pendiente, pero está claro que necesitamos mayor diversidad de oferta. Si uno voy al tema alimenticio, pero es en general en todo. Si uno va a un supermercado de acá de la Argentina, comparado con Brasil, por ejemplo, se encuentra con que la diversidad de marcas que hay en Brasil, la Argentina lamentablemente tiene un proceso de concentración mucho más alto. Y esto no tiene que ver
quizás solamente con las grandes multinacionales que están acá en la Argentina productoras de alimentos, sí, o con la nacional que es productora de alimentos, ya sabemos cuál es. Sino, sino con que no ha habido un Estado que ayude a diversificar y que haya cada vez más oferta. Eso lamentablemente en la Argentina no lo hay. Mm. Mira, una última pregunta te quiero hacer, Daniel. Hay distintas escuelas de economía perdón, que hablan sobre fomentar más la demanda que la oferta. Traduciéndolo en un gobierno, en un país, sería, suponete, los vouchers de educación, los vouchers de salud, la jubilación privada, o sea, no como es ahora, que lo que se hace es fomentar la oferta, ¿sí? O apoyar la oferta en vez de apoyar la demanda. ¿Lo Entonces, conversan? ¿Esto lo conversan ustedes? ¿Lo tienen en vista? Porque sería un cambio de paradigma tremendo para este país, sería girar 180 grados la cabeza de mucha gente. sí, mira, yo creo que no sé si es uno en contra del otro. La realidad, mira, las conductas monopólicas en el comercio, tanto a nivel de comercio interno, interior como comercio internacional, son de alguna manera, quiero que se entienda bien, un delito comercial, ¿no? No solamente en los países quizás más proteccionistas, sino en los países más liberales. Estados Unidos claramente tiene una legislación muy antimonopólica, muy efectiva y muy fuerte, porque en definitiva la concentración no es buena porque justamente conspira contra la competencia, que es lo que hay que ver. La competencia es clave en un sistema de libre mercado. Entonces, en ese marco, yo creo que está bueno que el Estado tenga una posición clara de incentivar la competencia. Me parece que está claro que tenemos que tener una libre competencia y que haya más empresas que puedan competir por los mismos productos, para que también el consumidor tenga más oferta y pueda tener la posibilidad de elegir entre varios productos, cosa que a veces en algunos sectores hoy lo tiene muy limitado. No es que no lo tiene muy limitado. Ahora, eso no quita que por otro lado podemos incentivar a que haya mayor consumo, sin lugar a dudas. Para eso incentivar digamos, desde el otro lado de la punta digamos, del consumo, sí, sin lugar a dudas que hay que hacer. La discusión sobre los vouchers educativos es un tema que ameritaría un análisis mucho más profundo, ¿no? Vi que en su momento lo planteó Javier Milei, pero nunca lo dijo realmente cómo lo haría. Es un tema mucho más profundo para analizar, pero sin lugar a dudas incentivar el consumo y que la gente tenga más posibilidades de poder tener más recursos para poder adquirir productos, sin lugar a dudas. Hoy la gente no llega. Hoy leí la estadística que salió en una consultora de Clarín hoy, que es un dato muy interesante, marca que de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, el consumo en los pequeños comercios de barrio bajó un 6,6%. Eso demuestra que justamente la gente de los barrios se está cagando de hambre. Esta es una realidad. Yo lo veo todos los días cuando camino en mi ciudad. La gente de los barrios consume en los comercios de barrio porque no tiene ni siquiera un móvil o plata para ir a un gran supermercado para buscar un precio distinto. Sí, Consumen ahí. Si baja el consumo ahí, quiere decir que la gente se está cagando de hambre. Entonces, el primer punto a resolver es ese, sin lugar a dudas. Bueno, un poco para terminar la charla, Daniel, y gracias por estar acá conmigo, tomarte un tiempo para estar acá charlando Un placer. con nosotros, conmigo. ¿Qué conclusión sacamos entonces? Menos Estado, poco Estado. ¿Qué hacemos con estos gobiernos de estatistas que tuvimos, sinceramente, a lo largo de todos estos años? A los anteriores incluso, y nos vamos para atrás. Mira, yo creo que yo te diría más que menos Estado o poco Estado, que sí, por supuesto, sin lugar a dudas, tenemos que tener un Estado más eficiente significa un Estado eh, seguramente menos presente, menos intervencionista, no menos presente, menos intervencionista, es el término correcto. Claro, el Sin tema, lugar a dudas, la disculpame, eficiencia el tema disculpame que te interrumpa, el tema sería menos intervencionista, porque, por ejemplo, Ayn Rand decía que yo puedo tener un Estado chico, pero si ese Estado te saca el 70% de tus ingresos, estamos en lo mismo, ¿entendés? sí, sí, sin lugar a dudas, por eso cambié el término, es intervencionista. Eh, yo creo que sí está claro de que tenemos que ir a un Estado que tenga muy claro cuáles son los roles que tiene, en los roles donde debe participar claramente. Yo ejemplifiqué algunos, pero por supuesto que tenemos que tener un Estado presente en cuanto a lo que tiene que ver con seguridad, sin lugar a dudas. Soy el principal problema de la preocupación de muchísimos bonaerenses y ni hablar platenses. Tiene que tener un Estado, por supuesto, eficiente en la justicia, tenemos que mejorar ese rol. Yo creo que
La salud pública no es que para mí hay que eliminarla, pero por supuesto hay que hacerla mejor y hay que hacerla inteligente y eficiente, saber a dónde, a quiénes, a dónde enfocar la salud pública, a los que realmente la necesitan, lo mismo que con la educación pública. Pero después hay un montón de roles que cumple hoy el Estado que sin lugar a dudas no debería cumplir, como por ejemplo que hoy todavía tengamos un Estado que sea accionista de empresas vinculado con la estatización de la CFJP, no tiene ningún tipo de sentido. En algunos lugares entonces estás hablando del retiro del Estado. Tiene sentido que el Estado sea accionista, salvo que sea una industria que vos definas como estratégica por alguna cuestión y te interese, qué sé yo, sumamos, no sé, hay modelos en ese marco, qué sé yo, en defensa en Estados Unidos o en litio, supongamos, no sé, estoy imaginando, o empresas públicas que se han desarrollado para desarrollar algo para después darle lugar a los privados, por ejemplo, el cannabis, por decirlo de alguna manera, ¿no? El cannabis medicinal. No sé, son decisiones que tiene que tomar el Estado como rol estratégico. Ahora, lo que no puede ser es que sea en cualquier empresa, en cualquier industria. Volvemos al ejemplo de aerolíneas. Yo creo que el modelo de aerolíneas estatal deficitaria no va. Ahora, si aerolíneas fuera estatal y fuera o superavitaria, o por lo menos no perdería plata, bueno, es una decisión estratégica. Decir, che, quiero tener una aerolínea estatal, pero sí lo que no puede pasar es que pierda plata, porque esa plata que pierde, en definitiva, es plata que hoy la podremos estar usando para que la gente pueda comer en sus casas. Hoy, seguramente a esta gente que te digo que hoy no puede comprar un paquete de arroz en un almacén del barrio, seguramente no tiene ninguna chance de poder viajar en avión. Por lo tanto, me parece que ahí estamos hablando de la eficiencia o no del Estado, dónde el Estado tiene que poner el eje. Está. Bueno, Daniel, gracias y bueno, tenés, no sé, parte tuya o en nombre de la oposición, lo que quieras decir, como para cerrar esta conversación, de la cual estoy muy agradecido. No, gracias, Fabián. Mirá, yo la verdad que lo que creo es que estamos prontos a un proceso electoral, ya nos queda poco. Primero, por supuesto, que estamos preocupados con el intento de cambio de reglas de juego por parte del gobierno en cuanto a vista electoral. Esperemos que no pase y realmente hay que ser muy duros y muy claros en eso, porque en realidad, primero, no es la preocupación de la gente, no es lo que la gente necesita, y segundo, el único objetivo que tiene eliminar las PASO es tratar de perjudicar a la oposición, porque el gobierno se ve que va a perder. Nosotros tenemos que trabajar para hacer una oposición hoy muy dura y muy clara y consolidarnos en la unidad para hacer la alternativa el año que viene. Y en ese marco de la alternativa, en esa paso seguramente la gente elegirá con diferentes, digamos, ofertas electorales que tendrá Cambiemos, donde seguramente hay gente que está más cerca de lo que acabamos de charlar nosotros, como por ejemplo Patricia Burri y otros candidatos quizás menos cerca, pero en definitiva todos tenemos claro, todos nuestros candidatos, que es necesario en la Argentina que viene hacer cambios, que algunos van a ser difíciles, pero sin lugar a dudas no podemos seguir así, porque lo que vamos haciendo es que cada tiempo que pasa en el mantenimiento de la situación actual, cada vez la gente vive peor. No hemos visto en los últimos 10 años que en algún momento le digo, che, estamos mejor. La verdad es muy pocas veces, salvo quizá el primer momento de Mauricio, cuando tomó medidas más duras, después lamentablemente otras no pudo ir logrando, como salimos de cepo y todo eso. Por lo tanto, sin lugar a dudas, es necesario hacer grandes cambios. Y la gente lo va entendiendo. Sabemos que van a ser momentos duros los primeros, pero si la sociedad acompaña, yo creo que el futuro de la Argentina es muy bueno. Bueno, gracias, Daniel. Te mando un abrazo acá a la distancia y si no te jode, te puedo molestar en otro momento. Cuando quieras, Fabián, a disposición. Te mando un abrazo grande. Gracias por todo. No, gracias. Aquí el maestro Pablo Boyano, Radio Antorchas, y viva la libertad.
Vuelvo a agradecer públicamente la participación del diputado Daniel Lipovetsky en la charla de recién, explicando su postura acerca de la coyuntura actual que sucede en Argentina, acerca de estas políticas tan estatistas. Queda en ustedes dilucidar si la postura de Lipovetsky fue abiertamente antiestatista o simplemente fue aceptar el desastre al que nos vemos sometidos actualmente y reconocer que el Estado tiene que correrse de muchísimas áreas en las cuales es casi protagonista principal de un contrato entre dos partes. En realidad, ni siquiera es protagonista principal, es protagonista necesario. La riqueza de un país se relaciona con el aumento de la calidad de vida de sus ciudadanos y solamente se crea por el ahorro, la inversión y el comercio. Sin embargo, con miles de regulaciones e impuestos nacionales, provinciales y municipales creados por el Estado, toda esa riqueza, ese aumento de la calidad de vida de sus ciudadanos se frena. Ludwig von Mises, economista austríaco, describió el estatismo como la completa subordinación de los individuos al Estado, manteniéndolos en fideicomiso y restringiendo la libertad de acción individual. El estatismo, que pretende forjar el destino de los individuos, tiende a sustituir la iniciativa individual por un aparato social que se reserva toda esa iniciativa. Cuando escuches de políticas intervencionistas, dirigistas, socialistas, mercantilistas, comunistas, reguladoras o subvencionadoras, en realidad están hablando de políticas estatistas, eso es, una casi nula libertad de acción del individuo para forjar su propio destino, no solo en lo económico, sino en lo político y social. Digo casi nula porque es como mostrarle la zanahoria al conejo, pero dentro de su jaula. Y cuando escuches a los defensores de los colectivos sociales decir que el Estado es la verdadera institución que garantiza el derecho de las minorías, eso es absolutamente falso. Ayn Rand decía que la minoría más pequeña de la Tierra es el individuo. Aquellos que niegan los derechos individuales no pueden pretender ser defensores de minorías. La batalla cultural, como bien lo llamamos todos nosotros, tendría que reformularse y cambiar el nombre y llamarse batalla política, porque si muchos somos los que queremos derrotar estas políticas estatistas, la única manera será involucrándose para poder dar vuelta a esta historia. Es como querer entrar a una casa toda sucia para limpiarla. ¿Cómo la limpias desde afuera? Entiendo a los escépticos, entiendo a los incrédulos, pero así no se puede vivir. Llegó la hora de participar para dar vuelta esta historia. Radio Antorchas y viva la libertad.
que Si el tampoco. Estado es el que pone plata en los colegios. Son los contribuyentes los que ponen plata en los colegios, nunca es el Estado. El Estado lo saca de los Que el bolsillos de los Estado contribuyentes. somos nosotros. No. Tú no te sientes No, parte no, del no, Estado. no. Pero si somos, ¿no? Bueno, No. bueno, si el Estado... El Estado es un aparato burocrático. Usemos una definición famosa en la sociología, Max Weber, que está libre de ser prejuiciado como liberal de ningún tipo. Vale. Max Weber definió el Estado como aquel aparato que concentra el monopolio de la violencia física, así lo definió Max Weber, y que por lo tanto ejerce una dominación sobre nosotros. El Estado no somos nosotros, y de hecho, si fuéramos nosotros, no necesitaríamos una constitución que nos garantice derechos fundamentales frente al Estado, precisamente. Precisamente porque el Estado no somos nosotros, sino que son otros que gobiernan y tienen el monopolio de la violencia en sus manos, es que necesitamos una carta que nos garantice derechos fundamentales, para que no los aplaste. Si fuéramos nosotros, no nos aplastaríamos nuestros propios derechos. Para terminar el programa de hoy, una última observación. No confundir Estado con estatismo. Algunos serán defensores del Estado, otros lo quieren pero limitado, y hay quienes también lo desearían borrar de la faz de la tierra. Pero el estatismo es un sistema en el cual, más allá de un Estado pequeño o grande, está metido en todas las actividades del individuo, y eso es lo que desde este humilde lugar queremos marcar. La libertad se conquista todos los días, y yo, particularmente, vivo luchando a diario con este estado tan presente. Decime qué te pareció este programa dejando tus comentarios en la casilla de mensajes. Siempre es importante saber tu opinión. Este canal trata de ser amplio y llamar a todas las voces, y todas ellas son abiertamente escuchadas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para recibir notificaciones de futuros programas y amplía la comunidad de seguidores que día a día vemos crecer. Siempre recordá que nosotros hacemos estos podcasts solo por mantener vivas las ideas de la libertad. Nos une tanto a vos como a mí la pasión de querer dar la batalla cultural. Estamos creando 2 secciones nuevas en nuestro canal de YouTube. Una llamada Informes de 10, en donde daremos informe de no más de 10 minutos acerca de temas puntuales de teoría económica y política, y otra llamada Escritos Encontrados, con joyas que los buscadores y escritores nos están dedicando. Gracias a Radio Infoamba, que en su sitio web infoamba.com.ar repite nuestros programas en la semana. Agradecemos la difusión de nuestros podcasts. Pepe Vázquez, un animal manejando esa radio, te mando un abrazo desde acá. Gracias a la Fundación Libertad y Progreso por brindarnos todas las semanas sus papers económicos y la posibilidad de disponer de todo su staff para realizar micros sobre la situación de coyuntura que vivimos en este país. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad. Desde Venezuela, Radio Antorchas y viva la libertad.
Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Por favor, tío Hayek, libérame. Ideado por Capitán ANCAP.